Y este grupo tiene tomada a la Suprema Corte de Justicia, la tiene a su servicio, que es el grupo que dominó México, los que se sentían dueños del país, los que llevaron a la decadencia al país, porque se dedicaron a saquear, a robar, los que empobrecieron al pueblo, los que humillaban a los desposeídos con una actitud clasista, racista. Entonces, ellos están pues en contra de la transformación y pues nosotros tenemos que defender el interés público por encima del interés particular y por encima de estos grupos facciosos, corruptos, conservadores, reaccionarios, que son una rémora, una lacra, porque ¿cómo oponerse a la construcción de obras que son para beneficio del pueblo? La tercera pregunta sería, la toma de 3 líneas ferroviarias de Ferrosur pretende acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec. Sí, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región. ¿No tienes un plano del sureste, no solo el Maya, sino que sí, toda la región, para que se explique mejor? Porque es unir desde el istmo hasta la península de Yucatán, con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y que eso es lo más importante todavía para el bienestar del pueblo. Le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, por eso es este proyecto. Ya vimos y está muy claro lo del Tren Maya, ¿no? Que empieza aquí y tiene 2 rutas, va a Escárcega y de Escárcega por el Golfo, Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún y baja ya por el Caribe, que es Tulum, Chetumal, y en la línea con Guatemala y Belice, aquí está Calakmul y vuelve otra vez a Escárcega. Todo esto son 1.554 kilómetros de vía férrea pública. De aquí de Palenque existe la línea abandonada del ferrocarril del sureste hacia Coatzacoalcos. Esta es una concesión que se recuperó, que ya tenemos,
Entonces, ya podríamos tener movimiento de pasajeros y de carga desde Coatzacoalcos hasta Cancún, hasta Progreso, por el otro puerto, que es muy importante. Y por acá tenemos lo que es la franja del Istmo. Ese era el sueño de Porfirio Díaz y era una franja muy ambicionada desde la colonia, desde la Primera República Federal, luego sobre esta zona es que se suscribe, aunque no se aprueba, el Tratado Maclén-Ocampo, cuando la guerra de liberales y conservadores, cuando la guerra de reforma. Y pues luego se construye el ferrocarril. En la época de Porfirio Díaz se construyen los puertos y siempre se había considerado esta franja como de seguridad nacional, siempre. Nada más para que tengas una idea, cuando la Segunda Guerra Mundial, que México interviene, aquí se construye una base aérea, que es la segunda base aérea del país, en Tehuantepec, aquí, Salina Cruz, que hay un aeropuerto que se construyó en los años 40, cuando la guerra, y era usado por la flota aérea estadounidense, porque se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos cuando la guerra. Entonces, existe este ferrocarril y luego el de Ixtepec, que está por aquí, que va aquí a Arriaga, Tonalá, hasta acá, hasta Guatemala. Este también ya está liberado, abandonado. Entonces el plan es la construcción o rehabilitación de este para cruzar el istmo, unir Asia con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos, que no tenemos mucha relación comercial, toda la tenemos hacia el norte. Recuerden que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, queremos el desarrollo hacia la costa este, a través de este puerto, básicamente. Y este puerto es fundamental, ¿sí?, para Asia. Todo, pues son alrededor de 3,000 kilómetros de vías férreas. Entonces estamos invirtiendo en todo. Tenemos, como es sabido, una oposición de los defensores del antiguo régimen, entre otros encabezados por Claudíquez González y un grupo de abogados que se han dedicado a
detener toda la obra, como lo hicieron con el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese mismo grupo se dedicó a presentar amparos. Nos costó mucho trabajo resolver, por ejemplo, lo de este tramo. Aquí fue donde más se cargaron, este pequeño tramo de Tulum a Cancún, con pseudos ambientalistas y estos abogados. Resulta que esta asociación que está en contra de las obras está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos información que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra, que no pudiésemos inaugurar en diciembre el Tren Maya y que nos pararan también esto. Ya ven cómo viene aquí gente a informarnos, ¿no? De todo. Aquí no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia de la gente que nos ayudan. Y este grupo tiene tomada a la Suprema Corte de Justicia, la tiene a su servicio, que es el grupo que dominó México, los que se sentían dueños del país, los que llevaron a la decadencia al país, porque se dedicaron a saquear, a robar, los que empobrecieron al pueblo, los que humillaban a los desposeídos con una actitud clasista, racista. Entonces, ellos están pues en contra de la transformación y pues nosotros tenemos que defender el interés público por encima del interés particular y por encima de estos grupos facciosos, corruptos, conservadores, reaccionarios, que son una rémora, una lacra, porque ¿cómo oponerse a la construcción de obras que son para beneficio del pueblo? Estas obras han permitido que el sureste deje de ser la región con más desempleo como era. Vivía la paradoja de ser la región más rica con el pueblo más pobre, porque nada más se dedicaban a saquear. Entonces, ¿por qué detener el desarrollo, el progreso con justicia de una región del país y perjudicar a la gente? Porque aquí estamos hablando de que en este tiempo pues están trabajando 100,000 obreros en todas las obras. Por eso decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria. Estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes.
de repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en uso de nuestras facultades? Se declaró de que toda esta región es de seguridad nacional y para beneficio de la gente, de utilidad pública. Eso es todo. Entonces, ¿qué sucede en el caso de un tramo hasta Miguel de la Madrid? Eso estaba considerado como seguridad nacional, todo. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salina Cruz? Si es de puerto a puerto. Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Porque dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Depende de la actitud de la empresa, porque les cuento, siempre buscamos el arreglo. En el caso de los gasoductos que nos dejaron con una enorme deuda, teníamos la posibilidad de cancelar los contratos, dijimos vamos a negociar, se logró una reducción en las tarifas. En el caso de los reclusorios, vamos a cancelarlos. No, vamos a buscar un acuerdo. Se logró una reducción de 10,000 millones de pesos en este tiempo. En el caso del mantenimiento de las carreteras, ¿cómo es que antes de que terminara el gobierno del presidente Peña, entregaron concesiones para dar contratos para mantenimiento de las carreteras? A 15, a 20 años, también a precios muy elevados. Entonces, hubo un acuerdo, nos ahorramos 1,000 millones de pesos por año. ¿Para qué se están utilizando esos 1,000 millones de pesos por año? ¿A quién se les están entregando? A quienes viven en las zonas más pobres de México, en la montaña de Guerrero, para sus caminos que ellos están construyendo. Lo mismo que vamos a hacer con los hospitales, estos públicos, privados. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo. Y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica. Ya ustedes comprenderán
cómo está el mundo, por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha conservado, vamos a decir, con neutralidad. Bueno, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. Y eso está mal, porque pues antes era distinto. ¿Qué había antes? Un contubernio, una relación estrecha. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. La verdad, tenían tomado el gobierno era un comité al servicio de una minoría. No había democracia. Una cosa es que se celebraran elecciones y otra cosa es de que el poder estuviese al servicio del pueblo. No, el gobierno era un comité al servicio de una minoría. En realidad existía una oligarquía con la fachada de democracia. ¿Quieren ejemplos? Nada más voy a poner dos. Cuando Zedillo les entrega todos los ferrocarriles, aquí estamos, la diferencia son 120 kilómetros, pero Zedillo les entregó 24,000 kilómetros a dos empresas, todo. Una empresa de esas se llevó a trabajar a Zedillo de asesor. Para tener una idea cómo era. Otra empresa que se benefició con la privatización de la industria eléctrica se llevó a Calderón también a trabajar como consejero de la empresa. Había promiscuidad política. No había una separación entre lo político y lo económico. El poder económico tenía sometido al poder público. Por eso nos los planteaban. Me acuerdo mucho del migrante de allá de Baja California, donde ahora es municipio San Quintín, que me dijo en un acto en campaña: mire, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero del poder público, porque de acuerdo al principio bíblico, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos.
y que siempre vea por el interés general, por la felicidad del pueblo. No que el servidor público sea un empleado de ningún grupo de interés creado, que represente al pueblo, que el único amo del gobernante sea el pueblo. Entonces, regresando a eso, les dijimos, vamos a arreglarnos. Como no había respuesta, o había respuesta, pero en el sentido, como ellos lo sostienen, es cierto, en su comunicado, dicen que nos daban la pasada. Si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esta concesión o este tramo de concesión tiene que restituirse, es lo único. Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso. Pero la vía que es de la nación va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal. Entonces, ya estaba pues a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto, y porque ya no se podía, y estaban, pienso yo, mal aconsejados. Hay que tener mucho cuidado con los abogados. Esto, sobre todo los que son muy famosos y se creen muy influyentes, que cobran muchísimo, cobran por hora. Entonces ellos por ganar sonsacan o encampanan a algunos, ¿no? Clientes diciéndoles, no te preocupes. Yo me acuerdo que en la época de mayor influyentismo, con Salinas y los gobiernos posteriores, hasta se anunciaban los abogados penalistas, no tengo a ningún cliente en la cárcel, porque la corrupción no era delito grave, ellos eran los que mandaban en juzgados, en la corte, puro tráfico de influencia. Por ejemplo, uno de los abogados del Grupo México era el que fue, qué bien que ya está aquí todo, secretario de Gobernación con Calderón, Gómez Mon, abogado del Grupo México. O sea, con muchas agarraderas, con muchas influencias. Entonces, muy mal aconsejados. Ese es el tema. Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o 2 meses antes se invitó
a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces les dije al secretario de Gobernación, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. ¿Cómo va a venir a comer? Y y ese día se da a conocer el decreto, ¿no? Además, quiero hablar con él para a ver si se llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con él. Y no, sí nos entendemos y todo. Bueno, pero quiero hablar. ¿Cuándo? No, cuando usted diga. Bueno, mañana. O sea, al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, nos arreglamos. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, porque desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces les pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar esto? Que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz Puerto, de aquí para arriba, 12,000 kilómetros. Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso. Pero la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, hasta Palenque. Y de aquí para acá, la Secretaría de la Defensa. Son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos, con puertos y con otros desarrollos, parques recreativos, por ejemplo, el Parque de la Plancha en Mérida, el Parque del Jaguar en Tulum, hoteles, dos grandes empresas. ¿Por qué también? No tiene nada que ver con la militarización que piensan, ¿no? Una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización. ¿Pero por qué a la defensa y por qué a Marina? Porque lo que estoy procurando, y esto lo he platicado con muchos, es de que no se vuelva a privatizar
y al Fonatur se lo quitan, no aguanta ni el primer pellizco. En cambio, a la Secretaría de la Defensa, porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades, las pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero básicamente es para que esto que le ha costado al pueblo, estamos hablando de una inversión en total que va a llegar a más de 400,000 millones de pesos, aeropuertos, todo, no se entregue. Ahí les dejo de tarea que investiguen en cuánto vendieron los ferrocarriles de la nación en la época de Zedillo. Y van a ver que los remataron. Entonces, ahí vamos, por parte. Sí, vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos, ¿no?, mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar 9,500 millones. Eso es todo. Claro, el Reforma y todos, ¿no?, los defensores de las minorías, ¿no?, de los que se han dedicado a saquear al país, porque también medios de información, periodistas famosos, pues han lucrado, les han ayudado al saqueo. Entonces vuelven con la cantaleta, es expropiación, qué barbaridad, ya está México convertido en no sé qué país, como respeto tanto a otros países, ni lo menciono. La misma cosa. ¿Saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo? Porque es un procedimiento legal, constitucional. Yo creo que debemos de llevar, ¿cuántas en el Tren Maya? 100 de terrenos. Sí, porque es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas. Se llega a un arreglo y dice, a ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertada, se expropia, se hace el avalúo y se paga. Pero sí, como 100. Es un
mecanismo. Ah, pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo, ¿no? Y la desinformación, la manipulación. ¿Quiénes? Pues Lore de Mola y Ciro. López Dóriga, y etcétera, 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 ¿no? O sea, muchísimos. Pero eso es lo de tu pregunta, y además me hacía falta aclararlo para que la gente tenga toda la información, porque nosotros estamos aquí para defender el interés público y hemos actuado de manera muy respetuosa. Imagínense que se optara por expropiar. Tenemos todas las posibilidades de revisar los 110 contratos que entregaron a empresas petroleras, bueno, ni siquiera empresas petroleras, a traficantes de influencia. 110 contratos en las llamadas rondas, donde les entregaron áreas en tierra, en agua, para extraer petróleo. ¿A quién les entregaron los contratos? Pues a la gente más cercana al poder, que luego vendieron esas concesiones. Bueno, le entregaron hasta a panaderos, pero no a los que hacen bolillos o sisotes, sino panaderos de los más grandes, y a lecheros, pero no de los que van ahí con la lechera que brinca de repente la sardina. No, lecheros que sabían de petróleo, nada. Y de esos 110 contratos, ¿cuántos están en operación? 3. Y no los hemos tocado, ni los vamos a tocar. Lo mismo los contratos de minería. Y muchos otros, pero esto es un proyecto que nos importa mucho, es el sureste, es gente muy pobre, muy necesitada, se están creando muchísimos empleos, hay trabajo. ¿Y cómo es que no ayudan, que no cooperan? Si se tratara de las 12,000, de los 12,000 kilómetros de concesiones, a ver, vamos a hacer una auditoría. ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto pagaste realmente? A ver, ¿cuánto pagaste cuando Cedillo, Salinas, les entregó Cananea? ¿Cuánto establecía en ese entonces que valía Cananea? Hacienda en particular,
Nacional Financiera. ¿Y cuánto terminaron pagando? Y tantas cosas, tantas cosas. Ojalá, y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa. Y no es mi fuerte la venganza, no vamos nosotros a afectar a nadie. No, vamos a esperar a que resuelvan y ojalá y sea en buenos términos. Es muy claro, es decir, adelante. Además, siguen pasando los trenes de Grupo México. Eso también hay que informarlo. Siguen entrando sin problema. Si actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones. Están operando. Eso también informarlo. Y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex. No, lo dije aquí, lo sostengo. Si ellos cumplen con 4 requisitos o recomendaciones, primero, que sea capital mexicano, mayoritario, que sea de mexicanos. Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos, que la empresa esté al corriente de sus pagos en Hacienda, en el SAT. Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y cuarto, que paguen impuestos, que a ellos no les corresponde pagar, sino a quien va a vender. Lo que no se hizo cuando la vez pasada vendieron Banamex a Citigroup, lo mismo, pero ahora al revés, y no pagaron por influyentismo ni un centavo de impuestos en la operación. Y argumentaron de que como la operación se hizo en la bolsa y las operaciones en bolsa no pagaban impuestos, pues que todo era legal. Sí. Nada más que para una operación de esta naturaleza tienen que autorizar cuando menos 4 instituciones mexicanas. Y en aquel entonces todas autorizaron, porque había consigna. ¿Y cuánto dejaron de pagar de impuesto? 3,000 millones de dólares en aquel tiempo. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal,
no es un pleito con Germán Larrea, no. Ojalá y comprendan, no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente. Un gobernante representa a todos y siempre tiene que procurar que haya justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿Y qué se tiene que buscar como gobierno? La felicidad del pueblo. Además, es la felicidad de todos, el poder ir a la iglesia, el poder ir al templo, o si no se es creyente, el estar bien con el tribunal de nuestras conciencias, por estar actuando de manera justa y no tener como Dios al dinero. Entonces, ahí vamos avanzando y yo entiendo, como hay elecciones también, y hay mucho nerviosismo, le están subiendo al volumen, pero como nunca en estos días, en la radio, en la televisión, los periódicos, las redes, no, ya es una cosa de desesperación. Veo a Claudio, ¿no?, en las redes. No voy a decir, no voy a poner, pero tiene un mensaje, ayer creo que lo puso, en donde si no se vota por un partido, ¿sí?, vamos a condenar a nuestros hijos al más terrible sufrimiento. Así. O sea, primero, pues no es sincero, ¿no? Y segundo, ¿qué le pasa? ¿Qué será lo que tiene? Pero que se tranquilicen. O sea, hay que serenarnos porque están muy desatados todos.